¿Cómo están, maestras y maestros? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludos a quienes están acompañándonos esta tarde en esta nueva sesión, un espacio de formación académica en el que en conjunto estamos reflexionando sobre las culturas inclusivas y sobre algunas ideas para poder ponerlas sobre la mesa, construir comunidades en las que valoremos la diversidad y, por supuesto, construir comunidades en las que todas y todos podamos participar. Bienvenidas y bienvenidos, maestras y maestros. Saludamos por ahí a las maestras y a los maestros de educación inicial y preescolar, a las maestras de educación primaria, tanto educación primaria indígena como educación primaria regular. Saludamos también a las compañeras y a los compañeros de educación secundaria en todas las modalidades, a las maestras y a los maestros de educación física, por supuesto, de educación especial, y no solamente al personal docente, sino también a las jefas y jefes de sector que andan por ahí, a las maestras y a los maestros que se encargan de las supervisiones escolares, a las asesoras, a los asesores técnicos, jefes de carrera y bueno, una cantidad de compañeras y compañeros, maestras y maestros de asignatura que han estado siguiendo de manera muy puntual esta acción formativa que llega hasta ustedes gracias a la Secretaría de Educación de Veracruz, la Subsecretaría de Educación Básica, la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial y, por supuesto, la Fundación de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, maestras y maestros. Y bueno, quisiera abrir esta sesión primero felicitando a todas aquellas personas que están ya compartiéndonos los productos. Llevamos ya una primera semana, esos productos ya los estamos leyendo, ya en estos días van a tener la revisión, también los de la segunda semana. Y bueno, vemos por ahí, maestras y maestros, reflexiones muy interesantes y además experiencias sobre la inclusión, pues que obviamente apuntan mucho a la necesidad de reconocerles a todas y todos ustedes los esfuerzos. Por ahí, en un mapa que después les presentaremos, eh, pues está muy de acuerdo como en la mayoría de las escuelas, pues hemos logrado detectar circunstancias de exclusión. A veces dentro de nuestras aulas, entre las y los estudiantes, a veces entre las maestras y los maestros, o incluso a veces entre el personal directivo y las madres y los padres de familia. Me llamaba mucho la atención cómo son recurrentes cuando menos cuatro grandes condiciones que producen alguna situación de exclusión. Una de ellas tiene que ver con esta actitud que a veces tenemos no solamente en el estudiantado, en el alumnado, sino también entre las maestras y los maestros, que es precisamente esta actitud individualista o de falta de interés por la otra persona. El segundo gran factor que produce estas prácticas me ha dado o me llama mucho la atención como, por ejemplo, las diferencias que se dan sobre todo entre distintas prácticas u orientaciones religiosas es motivo de discusión en varias de las narrativas reflexivas que nos han compartido. Otro tema muy interesante tiene que ver con las apreciaciones sobre el género. Por ahí una maestra nos compartía cómo en su escuela había pues muchos problemas con la asistencia de las estudiantes porque los papás decían que pues como eran mujeres no tenían que formarse ni permanecer en la trayectoria educativa completa. Y otra gran causa de la exclusión, y eso también nos ha dado mucho gusto porque para eso se lleva esta acción formativa, tiene que ver con estas reflexiones que hacemos sobre nuestra práctica. Maestras y maestros, reflexionar sobre la práctica no es culparnos, no es decir que no estamos atendiendo a nuestra misión como educadoras o educadores, es parte de la naturaleza del trabajo docente. A veces contamos con prácticas que son resultado de entendimientos de la función docente y ahora con la nueva escuela mexicana, con otro tipo de innovaciones pedagógicas, pues también tenemos plena conciencia de que estas prácticas deben evolucionar. Y nos ha dado mucho gusto notar que en estas narrativas reflexivas ustedes han podido pensar muy bien en estas problemáticas y sobre todo también pues aceptar esta necesidad de transformar nuestras prácticas como agentes educativos, como agentes educativos. Pues maestras y maestros, vamos a comenzar con la sesión de esta tarde. Es una sesión en la que vamos a reflexionar eh,
obviamente en la inclusión, pero vamos a reflexionar sobre todo en el marco eh, de los procesos o de algunas estrategias que nos ayudarán ya, pues para ir pensando en algunas formas de fomentar la inclusión. Les recuerdo que esta acción formativa, maestras y maestros, más que ser una acción en la que desarrollemos un método en particular, es una acción que busca que todas y todos ustedes repiensen lo que hacemos o lo que se encuentran haciendo y a partir de repensar, a partir de identificar las problemáticas, resignifiquemos nuestra función, resignifiquemos nuestra práctica y la reconstruyamos. Y esta reconstrucción viene, en primer lugar, a partir de reconocer aquello que debo fortalecer, lo que debe permanecer y, en segundo lugar, del diálogo que aquí estamos manteniendo. Así que no hay que olvidar que este es el objetivo de esta acción formativa, fortalecer sus capacidades para el desarrollo de culturas inclusivas, un desarrollo que se hace mediante el análisis de algunas estrategias y finalmente recordar que estamos basados en un entendimiento social sobre lo que significa la inclusión. En la primera sesión, maestras y maestros, en la primera semana dentro de su aula virtual, todas y todos ustedes tuvieron la oportunidad de acercarse a reflexionar sobre sus prácticas educativas actuales y cómo estas prácticas, en contraste con lo que espera de nosotras, de nosotros, la nueva escuela mexicana, pues pueden colocarse, ¿no? Entre prácticas que son más inclusivas o menos inclusivas. Y hoy, maestras y maestros, pues trataremos de pensar, de proponer, de mencionar algunas ideas que les lleven a pensar a ustedes en estrategias situadas. No se trata, insisto, de ofrecer recetas, sino de ofrecerles a ustedes coordenadas de acción. La inclusión es sobre todo una práctica que requiere mucho de nuestra innovación, pero una innovación que esté totalmente concentrada en las condiciones en las que estoy desarrollando mi práctica educativa y, por supuesto, en la función en la que yo estoy prestando mi servicio. Así que hoy en el módulo número 2 revisaremos 3 temas. En este módulo, fíjense bien, estaremos pensando en cómo diseñar algunas estrategias para formar comunidades más inclusivas. Hablaremos sobre todo del concepto de barreras para el aprendizaje y la participación. Pero antes, maestras y maestros, quisiera yo compartirles este resumen al respecto de este concepto sobre inclusión. Ya hemos hablado que en el contexto de la nueva escuela mexicana, la inclusión se considera primero parte del derecho a la educación y es parte de este derecho porque la nueva escuela mexicana, en la Ley General de Educación, la educación se define sobre todo como una educación que será inclusiva. Y esta educación inclusiva significa, sobre todo, que es una inclusión que garantizará el acceso a todas y a todos, pero sobre todo, no solo el acceso. En la ley, acceso en un sentido amplio también se refiere a la permanencia y también se refiere a una trayectoria escolar de excelencia. Es decir, una trayectoria en donde ustedes, en donde nosotras y nosotros podamos identificar las necesidades de cada estudiante, podamos identificar las condiciones estructurales que limitan su participación y podamos hacer que su logro educativo sea de máximo alcance, es decir, que sea un estudiante más allá de las calificaciones, sobre todo, como lo plantea la nueva escuela mexicana, que es un estudiante que disfrute la vida y que este disfrute también se convierta en una retribución para su contexto social. Decíamos también, como vemos en el punto número 4, que por lo tanto la inclusión no es solamente un mandato, sino también es una condición que debemos internalizar, es un valor. Y de hecho, por eso, en esta acción formativa vamos a reflexionar mucho en esta idea de valor. ¿Qué significa valor? Esencialmente significa algo que es importante para nosotras y nosotros. Por supuesto, a algunas personas no les interesará incluir, ¿no? A algunas personas no les interesará incluir, pero es una tarea, sí, dura, complicada de las escuelas,
pues establecer estrategias, promover acciones que sin duda faciliten el desarrollo de esta cultura inclusiva, que es un valor, insisto, que se internaliza, no solamente se declara, tenemos que hacerla interno, si no, no tiene sentido. Además de ser un valor, algo que nos interese es un escenario que debemos llevar a la práctica. La inclusión no se entiende si nada más nos quedamos diciendo, ah, sí, yo soy una persona que respeta la diversidad, o yo soy una persona a la que le encanta conocer nuevas formas de pensar, nuevas formas de interactuar. No, la inclusión requiere prácticas y además de requerir prácticas, requiere de reglas. Cuando hablamos de inclusión, no estamos hablando de un sistema educativo flexible en donde cada quien haga lo que quiera, en donde pues cada necesidad sea solventada de la forma en la que podamos entender. No, cuando hablamos de inclusión necesitamos hablar también de reglas. Y cuando hablamos de reglas, no quiero colocarlo en el concepto que a veces pues identificamos cuando escuchamos la palabra regla, ¿no? Que es una normativa legislada, una normativa impuesta, ¿no? Cuando hablamos de regla en este caso, hablaremos de acuerdos comunes a través de los que la inclusión va a tomar forma. Estos acuerdos de no existir, pues no promueven la inclusión. Una de las narrativas que me presentaban en este módulo relataba el caso de un maestro que decía que la escuela estaba muy lejos de una comunidad. Estaba cerca de unas casas, pero lejos de otras, y le parecía a este maestro que una de las formas de permitir el acceso de las y los estudiantes era quizá recorrer un poco el horario de entrada de las clases, ¿no? Unos minutos más para que las y los estudiantes pudieran llegar a tiempo. Porque decía, se les pregunta a los estudiantes que no llegan a tiempo, qué sienten y dicen, no, pues es que como sé que no me va a dar tiempo de llegar, pues ya mejor no voy a la escuela. Si en esa escuela se tomara la determinación, obviamente en conjunto con la autoridad escolar, que es el director, la directora o el supervisor, de hacer esta regulación, por supuesto que esta es una acción política, ¿sí? Es una decisión común, es una regla que en ese contexto se toma para que las y los estudiantes puedan, cuando menos, llegar a la escuela. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, cuando hablamos de políticas, no solamente estamos pensando en este conjunto de propuestas que vienen desde las cámaras, ¿no? No estamos pensando en los códigos necesariamente, estamos pensando en estos acuerdos que con la autoridad escolar, la autoridad educativa también y por supuesto la comunidad de madres y padres tomamos para hacer que las escuelas tengan esta cultura de inclusión. ¿Sí? ¿De qué hablaremos esta tarde? Bueno, aquí tenemos los tres grandes temas. Primero, trataremos de abordar el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación. En segundo lugar, hablaremos de su identificación y finalmente tendremos en mente la idea de barreras para el aprendizaje y la participación y la calidad de vida. Y les quiero recordar, maestras y maestros, las ideas que trataré de expresarles acá, pues tienen la intención de que vayamos armando un cuerpo de entendimiento que nos ayude o que nos obligue incluso a despertar algunas reflexiones personales, ¿no? Así que durante estos comentarios, pues, si alguien tiene alguna idea, puede escribirla ahí en el chat, por acá estamos pendientes y ya en algún momento más también abriremos un espacio para las participaciones. En primer lugar, quiero comenzar nuevamente con este eje de coordenadas que les presentaba yo en la sesión anterior, en donde yo les decía, bueno, aquí trato o tratamos de que podamos reflexionar cómo guiarnos en los procesos de inclusión. Primero, recordarles que la inclusión tiene del otro lado la exclusión, ¿sí? Vamos a verlo como un continuo, insisto, les comentaba, hay algunos autores, autoras que suponen que esto no funciona así, pero para nosotras y nosotros creo que es bueno decir en qué medida mi práctica es inclusiva y en qué medida no lo es. Y vean, este eje de coordenadas me permiten saber que si mi práctica se acerca más hacia la inclusión,
Yo tendré prácticas que van, por ejemplo, al reconocimiento de las necesidades, al aprecio de la diversidad, ¿sí? Y pues obviamente a fomentar la equidad y la igualdad. Por ejemplo, si en esta escuela se hubiera propuesto el ampliar la hora de entrada para que las y los estudiantes pudieran llegar sin tantos contratiempos, si sometemos a este análisis del eje, ¿no? Social, si esta práctica es inclusiva, pues veríamos que lo es, porque la práctica reconoce las necesidades de las y los estudiantes, la práctica aprecia la diversidad, es decir, geográficamente estamos en distintos puntos o tenemos distintas capacidades para movernos, y obviamente también facilita la equidad y la igualdad, es decir, que todas y todos puedan tener acceso a la escuela, que todas y todos puedan comenzar la clase a la misma hora, que todas y todos puedan llegar a la clase sin necesidad de estar corriendo, pues, ¿no? Vemos que esa práctica tiende hacia la inclusión. Pero tenemos, además de este eje social, otro eje con el cual tendremos que valorar nuestra práctica. Y esto es muy importante, maestras y maestros. Recuerden que aquí estamos mirando a la inclusión desde el punto de vista de la cultura. Y por lo tanto, también tenemos que ver lo que a la persona le produce la inclusión. Y recuerden ustedes, este es el eje vertical. La inclusión nos tiene que llevar a sentirnos como parte de un grupo, a tener identidad con ese grupo. Y por otro lado, si nuestra práctica no es inclusiva, pues tendremos a una persona que está dentro de un grupo y que quizá todavía experimenta rechazo o no tiene o no siente identidad. Si ustedes recuerdan, hace varios años, por ahí recuerdo que una maestra la semana pasada comentaba que hace muchos años llevábamos un curso, un taller de estos intensivos o general de actualización que se llamaba Educación Inclusiva 1, 2 y 3, llegó hasta el 3, ¿no? Y previamente hablábamos de la integración educativa. En la integración educativa, precisamente de lo que se trataba era de tener estudiantes dentro de un salón, pero estudiantes que no necesariamente desarrollaban identidad o se sentían aceptadas o aceptados por el grupo. ¿Sí? Y esto es muy interesante, maestras y maestros, porque todas y todos, incluso nosotras o nosotros, podemos estar trabajando en una escuela, pero no sentir ni identidad y de alguna manera sentirnos hasta con cierto rechazo. Otra vez, en la inclusión, fíjense bien, necesitamos mirar nuestras prácticas desde el punto de vista de la cultura en estas dos coordenadas. Primero, la coordenada social, la de la regla, ¿sí? Estoy cumpliendo con incluir o excluir. Y la segunda, la persona que está siendo incluida se siente con identidad y aceptada o sin identidad o con rechazo. Otra vez, maestras y maestros, recuerden que en la inclusión la persona que es la agente, la persona que tiene la misión de incluir es el grupo, no la persona, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Si tenemos a una persona que experimenta algún déficit en su funcionamiento motor, esta persona no tiene la responsabilidad de buscar ser aceptada, ¿sí? Sí tiene la necesidad de ser incluida, pero quienes deben de mover la dinámica del grupo para fortalecer la inclusión y la identidad y el sentido de pertenencia, pues son precisamente quienes integran el grupo, ¿no? Si tenemos a una o un estudiante que pues se encuentra experimentando algunas condiciones relacionadas, por ejemplo, con la pobreza, ¿no? Pues no es la o el estudiante el que tenga que estar buscando la aprobación de los compañeros. Es la escuela la que debe buscar estos espacios para flexibilizar. Esto es muy importante. Otra vez, estamos mirando la inclusión desde el punto de vista de la perspectiva cultural y personal. La inclusión es una necesidad humana, no es solamente un arreglo en términos organizacionales. Y por lo tanto, y esto lo revisábamos un poco la semana pasada,
Una persona que se siente incluida siente pertenencia y siente que se le ha creado identidad. Hablábamos acerca de la pertenencia, ¿no? Eh, Hablábamos de la pertenencia y cómo la pertenencia implica dos cosas, cuando menos: membresía, o sea, que se le abra la puerta, y afiliación, es decir, que haya una conexión emocional. Eh, Les pone un ejemplo. ¿Cuántas y cuántos de nosotros no tiene una membresía, no sé, a uno de estos clubes comerciales, ¿no? Unas tiendas para que nos permitan comprar en mayoreo? Pues tenemos la membresía y podemos pasar a la tienda, ¿no? O pues tenemos una membresía en un gimnasio, pues la membresía nos permite ir al gimnasio, ¿sí? Ahora, pero de eso a que dentro del gimnasio o dentro del centro comercial nos sintamos queridas, queridos, respetados, acompañados, en un ambiente cordial, bueno, pues eso no depende, ¿no?, de nosotros. Por ejemplo, ¿no?, pues si me dan mi orden de presentación para irme a otro centro de trabajo, pues yo con mucho gusto me voy y esa es mi membresía para entrar a ese centro de trabajo. Pero eso no significa que tenga inmediatamente una conexión emocional, ¿sí? Una persona que experimenta una situación vulnerable se inscribe a una escuela, tiene la membresía, pero quizá no el nivel de conexión emocional, ¿sí? Y por otro lado, necesitamos también creación de identidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que la persona puede desarrollar dentro del grupo una idea de cómo soy. Recuerden ustedes, maestras y maestros, que nuestra interacción con las personas nos facilita conocernos a nosotras y a nosotros mismos. Yo estoy seguro que a muchas y muchos de ustedes les dicen: oiga, maestra, no sé, quizá otra compañera, maestra, usted es muy buena para hacer su planeación. Y a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, ¿no? O como que decíamos: ah, sí, me queda bien mi planeación y la puedo llevar muy en orden. Eh, lo reconocíamos un poco, pero cuando nuestra directora nos lo dice, una compañera, un compañero, empezamos a creer, ¿no? A creer que efectivamente somos buenas y buenos planificando nuestra intervención docente. Y eso es parte del autoconcepto, ¿no? Cuando alguien nos dice: oye, es que fíjate que tienes una gran habilidad para solucionar problemas y a mí eso no se me da. Bueno, eso, que quizá sea una habilidad natural y que quizá no la hayamos visto como una habilidad especial, cuando alguien más nos lo dice, entonces podemos sentirnos como poseedores o poseedoras de esa cualidad. A eso le llamamos autoconcepto. Y en segundo lugar, la distintividad. Saber quién soy me permite saber también en qué soy diferente. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes: oigan, maestras, maestros, ¿qué es algo que les cuesta mucho trabajo hacer? ¿No? Algunas quizá me dirán: no, pues a mí me cuesta mucho trabajo escribir. Alguien me dirá: no, pues yo soy muy bueno escribiendo, muy bueno escribiendo, pero no muy bueno hablando. Alguien me dirá: no, a mí me encanta jugar fútbol, soccer. Alguien me dirá: no, yo juego básquetbol, pero no sé jugar fútbol, soccer. Alguien me dirá: no, pues yo soy muy bueno escuchando a la gente. Y otra me dirá: no, yo soy muy bueno haciendo pleitos, ¿no? Bueno, pues eso es parte también de nuestra distintividad. Y ese carácter es muy importante porque está en función de nuestro autoconcepto. Entonces, una persona se siente incluida en la medida en la que logra desarrollar pertenencia e identidad. Pero fíjense bien, y por eso aquí yo les ponía este gráfico, que quizá ustedes, quienes estuvieron revisando los materiales de la sesión pasada, dijeron: bueno, ¿y este gráfico qué nos dice? Bueno, es que estaba pendiente de explicar esta tarde. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí dos ejes, ¿no? Vamos a pensar otra vez en un plano. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos en el eje horizontal baja inclusión y la alta inclusión. Y tenemos en el eje vertical los niveles de satisfacción. Es decir, qué tanto una persona se siente satisfecha en el contexto del grupo. Y tenemos varios escenarios. Aquí solamente les quiero proponer los escenarios que podemos encontrar. Y terminando voy a darles mi punto. Miren, podemos tener personas que que tengan baja membresía y baja afiliación, bajo autoconcepto y baja distintividad. Si una persona tiene este nivel de satisfacción, significa que nuestras prácticas
tienden a ser bajo para la inclusión o bajas para la inclusión, ¿sí? Y ojo, maestras y maestros, puede ser que yo, Erika, Leila, José Antonio, Meli, como maestras, como maestros, yo ya estoy haciendo todo con diseño universal de aprendizaje. Yo ya identifiqué todas las barreras para el aprendizaje y la participación habidas y por haber. Yo ya me puse ahí a hacer materiales específicos. Bueno, pero la pregunta es, ¿y nos hemos preocupado por el autoconcepto, la distintividad, la membresía, la afiliación? Puede ser entonces que tengamos muchas prácticas que en apariencia modifican algo, pero no tienen el efecto deseado. Y ahorita voy para allá. Podemos tener otro escenario, fíjense bien, donde tenga alta membresía y alta afiliación, pero bajo autoconcepto y baja distintividad. Fíjense bien, esto pues me estaría llevando como a prácticas que son un poco más inclusivas, por eso están en el medio de la gráfica. Sin embargo, noten ustedes, hay una discrepancia entre cómo se siente la persona y entre cómo se siente en términos de autoconcepto y distintividad y en términos también de membresía y afiliación o conexión emocional. Y podemos tener otro escenario, que sería el deseable. Alta inclusión, ¿sí? Alta inclusión significaría alta membresía, alta afiliación, alto autoconcepto y alta distintividad. Ahora, fíjense bien, maestras y maestros. Ustedes dirán, bueno, Natanael, pero llegar allá es muy complicado, ¿no? Es decir, tener todo, o sea, buenas prácticas inclusivas, que las y los estudiantes tengan un buen autoconcepto, distintividad, afiliación, en fin. Bueno, fíjense bien que la teoría sobre la inclusión desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de lo psicológico, nos dice que lo que yo necesito hacer es crear siempre un equilibrio o una relación óptima entre estos aspectos para lograr satisfacción. ¿Qué quiere decir? Que puede ser, fíjense bien, como en el caso de en medio, fíjense bien en el medio, que una persona se sienta más o menos bien dentro del grupo, que su autoconcepto más o menos esté pues bien integrado, ¿no? Que sienta o que reconozca en qué es bueno, en qué no, en qué es diferente, ¿no? Y eso es un estado de relación óptima, ¿sí? Eso significa que entonces nuestras prácticas inclusivas están dando resultado. Con esto les estoy diciendo, no hay que ponernos pues tristes, maestras y maestros, si de inmediato estamos haciendo prácticas para modificar nuestros contextos y la satisfacción no es inmediatamente la mejor. Lo que necesitamos buscar son puntos de equilibrio o puntos de relaciones óptimas, que son los que nos van a llegar o nos van a llevar a tener una inclusión con satisfacción. Incluso si ustedes se dan cuenta en el gráfico, vean ustedes que la parte de baja inclusión, bajo autoconcepto, baja afiliación, baja distintividad, es un buen escenario, porque nos está indicando que como hay congruencia entre todo, podemos ayudar a crecer a esa persona siempre y cuando tengamos equilibrio en estas condiciones, ¿sí? Ahora, maestras y maestros, yo acá la semana pasada les sugería, pues, que volteáramos a ver un poco estas condiciones de identidad, membresía, autoconcepto, ¿no? Y de manera muy amplia. Tampoco estoy aquí recomendándoles evaluaciones necesariamente tan precisas, sino que tienen que ver más con los resultados de lo que cada quien piensa. Y aquí tenemos la escala de Jensen. La escala de Jensen tiene un poco más de ítems, pero para el contexto y para nuestras actividades, 12 son suficientes. Noten ustedes que esta escala está dividida en cuatro aspectos. Los primeros dos aspectos de la pregunta 1 a 3 y luego de la 4 a la 7 examinan la membresía y la afiliación, ¿sí? Es decir, qué tanto me siento pues, con acceso al grupo y qué tanto me siento conectado con el grupo.
Y después evaluamos la autenticidad o el autoconcepto en términos de lo que hago. Por ejemplo, si realmente me siento actuando como alguien auténtico, como la persona que soy, y luego evaluamos la autenticidad o el autoconcepto como valor. Es decir, si yo siento que el grupo me impulsa, es decir, le importa, ¿no? Le importa ayudarme a ser auténtico o permitirme ser como soy, ¿sí? Estos son los niveles de esta escala. Y bueno, por acá quisiera comentarles, del lado, es una escala que se aplica como una escala tipo Likert, que como ustedes pueden darse cuenta, tiene cuatro posibilidades de respuesta: nada, poco, mucho y muchísimo, ¿sí? Muchísimo, nada, poco, mucho o muchísimo. Por ejemplo, si yo levantara esta encuesta entre nosotras y nosotros, me hacen sentir que soy parte del grupo, pues probablemente dirán que nada o que poco, porque efectivamente, ¿no? No hemos puesto atención en unir estas condiciones, ¿sí? Si yo les pregunto, oigan, en este grupo les estoy impulsando a ser auténticos, pues dirán, bueno, quizá un poquito, ¿no? Pero no me convence. Y bueno, es parte de la naturaleza de esta acción formativa. Pero dentro de nuestro salón de clases, con las y los estudiantes que trabajamos todos los días, con las y los compañeros a los que vemos, a las que vemos todos los días, este tipo de condiciones deberían estar bien afianzadas. Por aquí ustedes se dan cuenta que después de cada una de las categorías vienen unos puntajes numéricos, ¿no? Si cada uno de de estas opciones de respuesta equivalen a un puntaje, por ejemplo, muchísimo equivale a 5, ¿sí? Mucho equivale a 4, poco equivale a 3 y nada equivale a 2. Entonces, para hacer puntuaciones más sencillas, si nuestras escalas salen más o menos en 60, podríamos decir que pues ahí las sensaciones de inclusión están muy bien, están altas, entre 40 y 49 están medias, de 30 a 39 bajas y menos de 30, bueno, pues ahí estaríamos en prácticas que definitivamente no son inclusivas. Y por categoría, pues también ahí se les están sugiriendo algunos puntajes de corte. Digamos, estos puntajes no son definitivos, solamente son para orientarnos más o menos en cómo vamos. ¿Qué buen ejercicio podríamos hacer? Preguntarles a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes. Uno por uno podemos, digo, sé que a lo mejor algunas y algunos tienen muchos estudiantes, pero imagínense que ustedes se dieran durante una semana un espacio de 15 minutos para acercarse a sus estudiantes y hacerles estas preguntas y luego hacer un concentrado. Insisto, más allá de la formulación conceptual que implica tener un número, el acercamiento de lo que les dicen sus alumnas, sus alumnos. Por ejemplo, yo no conozco a muchas y a muchos de ustedes, pero cuando leía sus narrativas, la verdad es que a veces decía, bueno, ¿en qué contextos tan complicados trabajan estas compañeras y estos compañeros? ¿No? A veces hasta sentía yo, pues, que vivía lo mismo que ustedes viven, ¿no? O que viví durante mi práctica educativa. Entonces es muy importante, maestras y maestros, pues aventarnos a este acercamiento, porque otra vez, eh, generalmente estamos acostumbradas o acostumbrados en esta dimensión de la regla, ¿no? Pero nos falta esta dimensión vertical, pues cuál es el nivel de esa satisfacción de nuestras y nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante ahí es estar muy, muy, muy al pendientes y acercarnos para poder saber cómo las y los estudiantes sienten la membresía del grupo, sienten la posibilidad de desarrollarse dentro del grupo, sienten que son útiles dentro del grupo. Acercarnos a ellas y la escala de Jensen es, creo, un instrumento útil y además muy sencillo de aplicar. Ahora, maestras y maestros, dentro del eje de las prácticas incluyentes y de las prácticas excluyentes, hay que meditar en un concepto muy importante y es el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Por qué es importante este contexto? Ah, bueno, porque la mayoría de las prácticas incluyentes implican
que los contextos estén libres de estas barreras, porque estas barreras son las que impiden que las personas participen. Tengo este esquemita que creo que trataría un poco de poner gráficamente lo que les quiero decir. En el salón de clases, en la escuela, en la zona escolar tenemos estudiantes, tenemos personas, cada persona con sus características. Y cuando hablo de sus características me refiero, bueno, personas que a lo mejor provienen de una comunidad que experimenta grandes condiciones de pobreza, persona que ha estado en tránsito y se considera migrante, persona que pues es parte de una comunidad originaria, ¿no? Persona que experimenta un déficit en su funcionamiento motor, intelectual, sensorial, ¿no? Eh, Persona que además, no sé, experimenta alguna circunstancia relacionada con su identidad genérica, o una persona que además está experimentando o pertenece a un grupo religioso diferente. Ahí está la persona con sus características, ¿no? Que se llama Juan, María, Pedro, Rodrigo, no sé, ¿no? Pero esa persona, ese estudiante, actúa o interactúa o participa en un contexto o se espera que participe en un contexto. Y resulta que para el desarrollo de estas actividades hay algo que le impide participar. Y si se le impide participar, entonces no se le puede considerar esto como una práctica de inclusión. ¿Sí? Otra vez, inclusión en estos dos ejes, ¿no? Entonces, cuando hay una cosa, así lo voy a poner, que impide la participación de alguien, esa cosa es una barrera. Ahora, por supuesto que las barreras más visibles son las barreras materiales, ¿no? Y que creo que esas las vamos a experimentar siempre. Pero hay barreras que están ahí y que se presentan como fuerzas o energías contradictorias a nuestra práctica educativa. Y esas son las llamadas barreras para el aprendizaje y la participación. Pero fíjense bien lo que nos dice la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Una barrera es una inadecuada configuración o respuesta del sistema educativo para atender las necesidades de una persona. La barrera no está en la persona, está en el contexto. Eh, Hemos superado poco a poco esta idea, pero todavía en algunos casos por ahí leíamos, bueno, es que Juan tiene barrera de lenguaje o Juan tiene barrera de aprendizaje o María tiene una barrera social. No, las personas no tenemos barreras, es el contexto el que nos da las barreras, ¿no? Lo que nosotras o nosotros tenemos son necesidades y lo que el contexto tiene son formas de satisfacer estas necesidades o formas de limitarnos estas necesidades. Cualquiera que sea el caso, una barrera siempre, maestras y maestros, este es un carácter distintivo, tendrá efectos negativos. Y fíjense bien lo que dice la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Dice, no solo en la trayectoria escolar, no solamente ahí, tiene efectos negativos en el proyecto de vida de las personas. Es decir, no solamente estamos esperando que se vean los efectos en la escuela, sino en todos los contextos de participación de la persona. Esa es una barrera. Y otra vez, una barrera, como viene en el esquema, como dice la definición, no la tiene la persona. La barrera está en el contexto. Otras personas podemos impedir la resolución de una necesidad, claro. Otras personas podemos considerarnos barreras, claro. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, el contexto entonces puede facilitar o puede impedir la participación, como estamos mirando en el esquema. Si se impide la participación, si hay barreras, lo más lógico es eliminarlas. Es muy curioso porque antes la estrategia de equidad e inclusión que aparece en el año 2017 nos habla de, decía así, minimizar o eliminar.
Pero ahora la Ley General de Educación nos habla solamente de eliminar las barreras. Digo, obviamente esto es un proceso, ¿no? Tenemos que comenzar por quitarle fuerza a esa barrera, pero nuestro objetivo siempre será eliminarla. Cuando hay una barrera, la ruta lógica es eliminarla. ¿Y cómo la vamos a eliminar? Pues desarrollando prácticas inclusivas, políticas inclusivas y culturas inclusivas. Y entonces esto permitiría la inclusión y, por supuesto, estas nociones o este desarrollo de la pertenencia y la identidad. Ahora, maestras y maestros, pero si se dan cuenta, esta lógica o esta ruta nos lleva a actuar cuando ya hay un ejercicio de no inclusión, ¿sí? Es decir, ya tengo barreras, entonces las voy a quitar. Pero resulta, maestras y maestros, que es voy a ponerlo así, es improbable que existan ambientes en donde no existan barreras, ¿sí? ¿Y por qué es improbable? Porque en todos los contextos hay necesidades que los grupos humanos no siempre van a satisfacer. De hecho, pues, esta es la esencia de la economía, ¿no? Si aquí hay alguna maestra o maestro que tenga formación de economista, pues no me dejará mentir. La economía mira a las personas como un conjunto de necesidades y hay necesidades que puede resolver porque son las necesidades más comunes y hay necesidades en las que no necesariamente invierte mucho porque son necesidades llamadas privadas. Bueno, bajo esta perspectiva, en todos los contextos habrá necesidades a las que no les estamos o no les habíamos puesto atención. Aquí viene el revés de esta perspectiva. Necesitamos darle atención a todas las necesidades. Entonces, espero que me esté dando a entender. La proposición teórica es, en todos los contextos hay necesidades que no se pueden atender, pero la escuela sí tiene que buscar cómo atenderlas. Y entonces por eso nos volvemos inclusivas o inclusivos. Y por eso, maestras y maestros, incluso antes de poder detectar estas barreras, necesitamos desarrollar mecanismos para crear culturas inclusivas. Y esto es muy importante y por eso es un centro de esta acción formativa. Lo que proponemos es que no vamos a esperar a mirar los ejercicios de exclusión, sino que vamos a comenzar a fortalecer una cultura que incluso después, si yo establezco prácticas, políticas y culturas, pues tenga ya un camino transitado para poder mejorar las condiciones particulares. Entonces, si la pregunta es cómo prevenir o cómo impulsar incluso que haya menos barreras, porque insisto, nunca vamos a encontrar un contexto donde no haya barreras, ¿no? Así como nunca vamos a encontrar un contexto en donde todas las necesidades sean satisfechas, eso también es otra lógica, porque pues las necesidades humanas son cíclicas y además varían de persona a persona, ¿no? Por eso también, si ustedes recuerdan, en la primera sesión yo les decía cómo Voth y Ainscow, estos teóricos que proponen el índice para la inclusión, nos dicen que la inclusión al final es un horizonte, no porque sea inalcanzable, sino porque debido a que hay necesidades sociales que se actualizan, pues constantemente tendremos que revalorar nuestras prácticas. Les voy a poner un caso. Vamos a suponer que en su escuela, en este ciclo escolar, todo va bien, ya todo el mundo se siente parte del grupo, siente una conexión emocional, siente que tiene las cualidades de autoconcepto, de distintividad, pero ¿qué pasa? Acaba el ciclo escolar, se van las y los estudiantes de sexto, llegan a estudiantes de primero y estos estudiantes de primero quizá tienen otras necesidades y esas necesidades de los estudiantes de primero pues van a trastocar las de los otros grupos y entonces hay que echar mano otra vez de un proceso de inclusión, ¿sí? Entonces por eso, partiendo de estos esquemas, la inclusión nunca es un proceso que se acabe, siempre necesitamos actualizarlo, pero otra vez si partimos de la actualización de las culturas, es más probable que cuando identifiquemos las barreras tengamos cuando menos otra noción para poder intervenir. O sea, otra vez, no significa, y esta es otra experiencia, ¿no? Que me ha tocado mirar, por ejemplo,
Hay escuelas que de pronto dicen, bueno, aquí vamos a recibir a todas y a todos, y en el caso concreto, por ejemplo, de una persona con discapacidad, dirán, bueno, recibimos a una persona sorda este ciclo escolar, ¿no? Y a lo mejor el siguiente ciclo vienen personas con trastorno del espectro autista y la escuela dice, bueno, no es que no quiera recibirlas, pero tuvimos que hacer muchos ajustes para aprender lengua de señas, para organizar la participación de personas de la comunidad sorda para que vinieran a fortalecer cuestiones de identidad. Trajimos algunos modelos bilingües, ¿no? Ahorita no es que no queramos recibir estos estudiantes, pero a lo mejor vendría una carga compleja para la escuela. Bueno, y entonces hay cuestiones de análisis otra vez, ¿no? La escuela, pues obviamente tiene también que estar valorando la forma. Si obviamente en esa escuela existe una cultura de la inclusión, estoy seguro que las maestras y los maestros, la directora o el director dirá, pues sí, nos hicimos bolas con estos ajustes para recibir a estas personas sordas, pero le entramos con las personas con TEA, porque tienen que estar todas y todos aquí, ¿sí? Entonces, es importante entender esto. La cultura inclusiva nos habla de que la inclusión nos importa, porque nos importa la persona en sí misma, ¿sí? Más allá de sus características personales. Y por eso es importante fundar la inclusión desde el punto de vista de la cultura, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, bueno, sí, Natanael, ¿y luego qué hacemos? ¿Qué herramientas podríamos tomar? Yo les decía, esta acción formativa es en parte para ir sugiriendo estas ideas. A ver, maestras y maestros, ahí ustedes están mirando una figura, ¿sí? Y hay una pregunta y dice, ¿a quién le está apuntando el cazador? Y tenemos por ahí el dibujo de un elefante y por otro un antílope. Les voy a pedir, maestras y maestros, que en el chat me vayan escribiendo su respuesta. ¿A quién le está apuntando el cazador? ¿A quién le está apuntando el cazador? Vean bien la imagen. Dice Enriqueta Rivera al antílope, la maestra Irma al antílope, al antílope, al antílope, a la nada, al antílope, ninguno de los dos, a la vida, pues sí, ¿verdad? A ninguno de los dos. Lluvia dice al antílope, José Luis al antílope, alguien dice a la tierra, perdón, no les digo los nombres porque se pasan muy rápido. Alejandra del Carmen al antílope, Blanca al elefante, pero vean, la maestra Blanca tiene razón, depende de la perspectiva. Esta imagen que les estoy presentando aquí fue tomada de un experimento que desarrolló un científico que se llamaba Hodgson en los años 60 y lo que Hodgson quería proponer era la importancia de la perspectiva o de otra forma de lo que conocemos como percepción sobre las cosas. ¿Cómo podemos modificar la cultura? Modificando las percepciones. ¿Sí? Modificando las percepciones. Digo, todavía falta, pero yo sé que muchas y muchos ya están contando los días. Tenemos las fiestas de Día de los Muertos, de Todos los Santos. Y si ustedes se ponen a pensar, hace algunos años, eh, cuando las niñas, los niños llegaban con su calaverita, disfrazadas o disfrazados de bruja, el 30, el 31 de octubre, o de duende, de gnomo, de alebrije, ¿no? No sé de qué, de momia. Había un cuestionamiento porque decían, bueno, la escuela no debe promover valores extranjeros, pero con el tiempo también ha cambiado la perspectiva acerca de esta actividad, ¿sí? Hace el año pasado tuve la oportunidad de estar en un consejo técnico en una escuela y justamente me pareció muy interesante una actividad que tenían. En los días finales de octubre hablaban un poco sobre estas tradiciones en todo el mundo acerca o en torno al Día de los Muertos, entre las que se incluía, por ejemplo, el Halloween, y por ahí tenían pues algunas actividades, ¿no? Incluso pues a lo mejor hacían la calabacita
o hacían ahí la brujita móvil, yo qué sé. Pero esto solamente era como una práctica para reflexionar diferentes maneras de entender, por ejemplo, no solo el Día de los Muertos, sino también la llegada del otoño, cómo otras culturas miraban, pues de alguna manera, esta circunstancia. Y ahora en muchas escuelas veo que esto es muy común, ¿no? Incluso hasta en las oficinas. Por ahí en octubre hay calabazas y brujas, y ya en la última semana de octubre comenzamos ya a colocar nuestras ofrendas del Día de los Muertos. ¿Por qué hemos cambiado esta práctica? Porque ha cambiado nuestra perspectiva sobre el Halloween, por ejemplo, ¿no? Quizá decir que, bueno, es resultado como de una práctica de invocación al mal o a los demonios, pues ahora lo vemos como una forma cultural de otras naciones y que probablemente no hay un contrasentido en que sea cuando menos reconocida así por las y los estudiantes. O, por ejemplo, cuando en algunas escuelas dicen, bueno, este año vamos a hacer una ofrenda de Día de los Muertos, no del norte, sino del sur, o no de la montaña, sino de la costa. Y comenzamos a mirar la cultura desde diferentes perspectivas. Y al hacerlo así, poco a poco comenzamos a integrar un valor. Para cambiar las culturas necesitamos integrar diferentes perspectivas. Y el cambio de las perspectivas, que era el centro de esta investigación, es la socialización. ¿Sí? Con esto quiero responder. No es imposible modificar una cultura. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando la perspectiva. ¿Por qué? Porque de la perspectiva depende la asimilación del valor. ¿Y cómo? Socializando a las personas. Ahorita voy más allá a hablar de eso. Hudson lo que mostró con su experimento fue que, en efecto, podemos decir que el cazador le apunta a el elefante o al antílope dependiendo de cómo somos socializados. Por ejemplo, las personas en el occidente decimos que le está apuntando al elefante, ¿sí? Que le está apuntando al elefante porque está quizá más lejos. Pero podemos hacer esta distinción entre lejos o cerca, ¿sí? Entre lejos o cerca. Las personas en África no podían distinguir esta distinción, no podían distinguir esto. Para ellas, el elefante y el antílope estaban en un plano, en el mismo plano. ¿No? No podían o no habían desarrollado claves de profundidad. De hecho, no sé si ustedes han revisado un poco acerca de la arquitectura o la artesanía prehispánica, ¿no? Y entonces se dice que no era que nuestros antepasados no eran buenos para la artesanía, sino que el desarrollo de su perspectiva no era la misma que la que habían desarrollado los europeos, es decir, sus formas eran de poca profundidad o no en todo caso de dimensiones similares a las de los europeos, pero esto no se debía por ignorancia, sino se debía a las formas o al desarrollo social al que habían estado expuestas o expuestos. Les pongo a ustedes otro ejemplo. Si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar o de vivir por mucho tiempo en una ciudad muy grande y regresa a una ciudad pequeñita, seguramente de pronto dicen, ay, este lugar que yo veía muy grandote, ahora lo veo muy chiquito o ya no es tan grandote. Y de pronto comenzamos a mirar, ¿no? Si la casa del campesino era muy grandota para tener una fiesta, pero yo ya me fui a la Ciudad de México y vi un salón enorme, ahora veo la casa del campesino muy chiquitita. Bueno, eso se debe precisamente a que nuestra percepción, ¿sí? Nuestra perspectiva ha cambiado debido a nuestras experiencias. Ahora quizá con esa diferencia podemos saber que hay lugares que pueden ser mucho más grandes de lo que yo he conocido o lo que yo he percibido. ¿Sí? Dice el maestro Pedro Telles, la carne de elefante no me gusta, ¿no? Dice la maestra Gladys, importante que se analice al cazador, la postura, la visión, la dirección. Eso es importante que para cambiar la cultura, a través de la perspectiva o de la percepción, analicemos o ayudemos a las personas a reconocer todo lo que tienen. Y ahora, quiero eh, seguir enfatizando mucho en la importancia de cambiar la perspectiva o la percepción,
Porque me dirán, no, eso no funciona o es algo muy simplista, Natanael. Bueno, pues les voy a mostrar un ejemplo. Este es un experimento muy sencillo que se llama la cueva de los ladrones. La cueva de los ladrones fue ejecutada en los años 60 por un científico social, un psicólogo social que se llamaba Muzafer Sherif y por su esposa Carolyn Woods. Ellos querían saber qué pasaba o cómo podían hacer para que las personas pudieran aprender reglas de convivencia. Ellos son Muzafer Sherif y Carolyn Woods. Bueno, entonces, fíjense bien, esta fue la tesis de su estudio. Dice, cuando las personas que no tienen relaciones se juntan para interactuar en actividades grupales con objetivos comunes, se produce una estructura grupal. Fíjense bien, aquí me está dando una clave. Yo no tengo nada que ver con las personas, pero en el grupo hay objetivos comunes, entonces es muy probable que se forme un grupo. Ahora, también, si dos o más grupos se ponen en relación funcional de competencia o agresión, entonces las relaciones serán hostiles. Fíjense bien estas dos premisas que tratan de probar Sheriff y Wood. Por un lado, que el grupo tiene buena inclusión, aunque ellos todavía le llamaban integración, eh, que el grupo se maneja mejor cuando se les enseña a cooperar que cuando se les enseña a competir. Y en muchas ocasiones, maestras y maestros, nuestra cultura está más orientada a la competencia. Y no solamente porque así lo queramos, sino porque en muchos ámbitos estamos acostumbradas o acostumbrados a competir, ¿no? Y competir no significa necesariamente ser el mejor o la mejor, sino quizá obtener más ganancias, ¿no? Pues, voy a competir para ganar más dinero, o voy a competir para que me den un reconocimiento, o voy a competir para esto, ¿no? Que, insisto, no está mal, no estoy juzgando aquí moralmente esa actitud, pero la actitud o el valor de la competencia generalmente lleva a relaciones hostiles. Lo regreso al marco de la inclusión. Si en nuestro grupo las relaciones entre las y los estudiantes, eh, las que se perciben como un grupo heterogéneo versus las personas que llegan y que son diferentes, son relaciones hostiles o son relaciones que se dejan ahí a lo espontáneo, entonces es más probable que las relaciones se desarrollen de forma hostil. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron Sheriff y Wood? Pues se llevaron a un grupo de estudiantes, a 22 niños, divididos en dos equipos, en dos grupos, al Parque Estatal de Roberts Cave en Oklahoma. Fíjense bien, eran estudiantes que tenían la misma etnicidad, creencias religiosas y la misma edad. Dividieron a los dos grupos y los transportaron en camiones separados a este parque nacional, que es una especie de bosque, ¿no? Cada grupo desconocía que el otro existía. Entonces había 11 estudiantes conviviendo en un sitio y otros 11 estudiantes conviviendo en otro. Fíjense bien, en los primeros días, los grupos por separado realizaron tareas en conjunto. Iban a nadar, tenían excursiones, había actividades en donde ellas y ellos comenzaban a ser amigas o amigos para conocerse mejor. Sin embargo, bueno, el Muzafer, Sherif y Woods le dieron un nombre a cada equipo. Un grupo se llamó las Serpientes y el segundo se llamó las Águilas. Y cada grupo hizo su propia bandera y desarrolló su propio lema, por supuesto, para crear identidad. Después de que estos dos grupos pudieron convivir por unos cuantos días para hacerse amigos, fíjense bien lo que se les dice. Se les dice que hay otro grupo y que ese grupo quiere quitarles sus cosas, ¿no? Y les quiere ganar en actividades. Entonces comenzaron a realizar juegos deportivos, pero ahora se enfatizaba mucho en la competencia, ¿no? Y que el equipo que ganaba recibiría trofeos, recibiría más provisiones de comida y el que perdía no iba a ganar nada, ¿no? Es que muchas veces esto todavía lo seguimos replicando en los salones, ¿no? A ver, la mejor
persona va a recibir un diploma y la que no hace nada, pues se va a ir ahí a sentar solita o solito atrás. Incluso se les pidió que hicieran banners o lemas. Por ejemplo, aquí vemos la bandera de las águilas, ¿no? Este, que le dice ahí que, bueno, dice, las águilas ustedes pueden ganar, ¿no? Pero si no ganan, recibirán un infierno, ¿no? Y bueno, por ahí viene el mote de las águilas, pelear o luchar. Ese es el lema de las águilas, ¿no? Entonces, cuando había una competencia, un equipo apoyaba a sus competidores y el otro equipo a los otros competidores. Y se promovía, insisto, la competencia. Después se comenzó a crear también más hostilidad. Cuando un competidor ganaba, se le decía, por ejemplo, Juan, tú ganaste en esta competencia, ahora debes sentirte eres el mejor, además eres el más fuerte, eres el más rápido que el otro que no te pudo ganar. ¿Sí? Digo, probablemente este experimento en nuestros días sería prohibido, pero bueno, es parte de lo que la ciencia en otros contextos nos ha dejado. Después de esta fase, se les pidió a los miembros del grupo que contestaran un cuestionario para decir cómo se sentían y además cómo se sentían con relación a las otras personas. Y entonces dice acá que la hostilidad llegó a un grado tan alto que se perdió el control y llegaron a tener interacciones violentas entre los niños, se comenzaron a golpear. ¿Cuál fue la fase 3? Ahora, quiero que noten ustedes que aquí ya se había inducido una fase de hostilidad mecánica, pero por supuesto que era ya difícil de controlar. Eh, Había que eliminar esas condiciones. Recuerden que la tesis de los investigadores fueron dos: grupos que estaban basados en la cooperación y objetivos comunes, incluían o se integraban más; grupos que estaban basados en la competencia, eran hostiles. Y entonces, ¿qué hicieron? Así como introdujeron relaciones hostiles, ahora introducirían relaciones de cooperación. Por ejemplo, los llevaban a lugares en donde no había casi agua y tenían que cooperar para poder recolectar agua, ¿no? Les decían que pues estaban acabando las provisiones y que entonces ahora tenían que racionar y compartir las provisiones. O incluso le sembraron la idea de que había un tercer grupo enemigo que llegaría en cualquier momento a quitarles todas las provisiones. Y entonces, poco a poco, al favorecer estas tareas de cooperación, Sheriff y Woods encontraron que las condiciones de rivalidad, que habían sido muy fuertes y muy hostiles, comenzaron a desvanecerse y entonces comenzó a crearse una relación más estrecha entre las y los estudiantes, ¿no? Bueno, las actividades además les permitieron ir creando una nueva identidad de grupo. Ya no solamente eran águilas o serpientes, ahora eran un solo grupo y también se comenzaron a eliminar los prejuicios que artificialmente habían sido establecidos. ¿Qué nos dice este experimento? Bueno, que necesitamos cambiar la perspectiva. O sea, noten ustedes que en el fondo lo que hicieron tanto Wood como Sheriff fue colocar ideas. Tienen que competir o tienen que cooperar. El otro es malvado, la otra es una buena persona, ¿sí? Entonces, este experimento lo que nos deja es que podemos modificar la percepción o la perspectiva siempre y cuando establezcamos reglas de acción. Y estas reglas de acción tienen que ver con la política, ¿sí? Y estas reglas de acción van a configurar. ¿Sí recuerdan ustedes la definición de barrera? Que son errores en la configuración del sistema. Bueno, la cultura inclusiva es entonces una configuración que permite la diversidad y que valora las relaciones entre todas y todos. Entonces, noten ustedes, lo que hicieron Wood y Sheriff fueron colocar reglas para cambiar la perspectiva, colocar reglas para cambiar la perspectiva y cambiar la cultura. Pues por eso, vean ustedes, maestras y maestros, en estos ejes o en estas coordenadas para la inclusión, lo que les proponemos es crear reglas, cambiar la perspectiva para cambiar la cultura.
Entonces, nuestras prácticas ya no solamente estarán en el eje de, esto me lleva a valorar la diversidad, no. ¿Qué tanto estoy previniendo futuras barreras colocando una percepción de igualdad o de diversidad? ¿Qué tanto estoy previniendo que las próximas barreras se eliminen creando reglas al respecto? Porque esa es otra cosa. Podemos identificar las miles de barreras, pero si no hay reglas para eliminarlas, ¿no? Si no hay reglas de cómo vamos a colaborar para eliminarlas, pues entonces ese va a ser un trabajo que no necesariamente va a ser muy positivo. Recuerden, estamos reflexionando un poco en el concepto de barrera para el aprendizaje y la participación, pero desde la perspectiva de la cultura, porque yo me quedé mucho con lo que me decía una maestra que es supervisora de preescolar y decía, bueno, aplicar el índice para identificar barreras, pues eso todas y todos, ¿no? De hecho, con la estrategia por ti, pues es un recurso que estamos utilizando y aprovechando. Sin embargo, pues al final identificamos las barreras, pero otra vez, pues es como ir al médico, ¿no? Identifican los síntomas de mi enfermedad, pero uno, si yo no tengo el seguimiento del tratamiento, pues no me voy a curar, ¿no? O si no creo que debo seguir las reglas del médico, pues no me voy a curar. U otro, pues ya me identificaron lo que tengo, pero pues no tengo el cuidado, ¿no? De asistir a mi nueva cita, ¿no? Bueno, pues es otro de los problemas. Entonces, si creamos la cultura de la inclusión, pues obviamente también otras resoluciones para eliminar las barreras van a ser más sencillas de aplicar. Ahora, como estamos reflexionando la idea de la barrera en términos de la idea de cultura, hay que crear también, y esto es muy importante, un sentido de comunidad, maestras y maestros. Si algo hicieron los sheriff fue crear un sentido de comunidad. ¿Y cómo lo hicieron? Otra vez, cambiando la perspectiva y estableciendo reglas. ¿Sí? Dice la maestra Edelmira, trabajar de forma colaborativa es ideal, aunque no se da porque no estamos muy acostumbrados a compartir y porque no ponemos reglas para compartir. ¿Sí? A veces no ponemos reglas para compartir. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo le hago para poner reglas para compartir? Bueno, pues forzando a los demás a que lo hagan. Ahorita hablaremos de eso. Dice ahí también la maestra Gladys, trabajar con un fin común en forma colaborativa, enfatizando que la unión hace la fuerza. En el caso de la inclusión es importante trabajar la sensibilización cuando existen alumnos con NE, promoviendo la práctica de los valores. Pero ojo, maestra, otra vez, no solamente cuando hay estudiantes con necesidades, porque recuerden que desde el marco de la nueva escuela mexicana, todas y todos tenemos necesidades. Esto es muy importante. La propuesta que hacemos es que la cultura de inclusión se crea incluso antes de saber cuáles son nuestras necesidades. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Antes de que yo sepa las necesidades de la otra persona, yo necesito tener como primera idea o como primera misión que todas y todos son parte del grupo. De hecho, si ustedes revisan el plan y el programa de estudios, cuando habla del eje de inclusión, nos habla precisamente de esta idea, que incluir significa que las y los estudiantes tienen la misión o la visión de que todas y todos son parte del grupo, que todas y todos son importantes, incluso que si falta una persona, faltan todas las demás personas. Así lo plantea el plan y el programa de estudios. Por eso, lo inclusivo viene incluso antes de conocer las necesidades, porque la necesidad que sí sabemos que existe es que todas y todos tenemos que ser incluidas e incluidos. ¿Cómo crearse este sentido de comunidad? Esto es muy importante, maestras y maestros. Bueno, primero, crear sentido de comunidad implica también crear o abonar a crear esta perspectiva de inclusión. Esto es muy importante. El sentido de comunidad es un sentimiento de pertenencia que implica, fíjense bien, que tenemos la confianza con las personas que se encuentran ahí en el mismo grupo que nosotras o nosotros. ¿Y confianza para qué? Bueno, para que ellas o ellos nos ayuden a resolver algunas necesidades. ¿Cómo qué necesidades? La principal, sentirnos incluidas o incluidos, que implica sentir una conexión de filiación y de membresía, identidad
y distintividad. Algunos autores nos proponen que para crear sentido de comunidad podemos desarrollar 4 condiciones: pertenencia, conexión emocional, influencia e integración. Y estas, de alguna manera, ya las hemos estado tocando. Y otra vez, se las presento también para que ustedes recuerden o para que a partir de esto ustedes piensen en algunas acciones dentro de su escuela que facilitarían estas condiciones. Por ejemplo, ¿a qué se refiere la pertenencia? La pertenencia se refiere, pues, a entender que nuestra comunidad tiene límites que deben ser considerados para la inclusión. Otra vez, vean cómo insisto en la idea de las reglas. Es que siempre ponemos reglas para decir lo que no se debe hacer, pero no nos gusta poner reglas para decir lo que sí se debe hacer bien, ¿no? Por ejemplo, el hecho de decir, hace rato lo comentaba, en esta escuela las clases comienzan cuando todas y todos estamos adentro, ¿no? Digo, pensando que algunos estudiantes, algunas estudiantes, pues vienen de lejos. Es un ejercicio de inclusión. Un límite puede decir, en esta escuela, la persona que no colabora, voy a poner algo muy simple, ¿no? Que no colabora cuidando el jardín, ¿no? Pues tendrá una conversación con el director, ¿no? En esta escuela, ¿no? La estudiante o el estudiante que no se sienta conectado con su grupo, ¿sí? Tiene que hablar con su maestra o con su maestro. Noten ustedes estas reglas. Las reglas nos tienen que impulsar a la relación o a establecer estas condiciones relacionales, ¿sí? A crear la pertenencia. La pertenencia, vean ustedes, me lleva además o me apoya en el sentido de identificación, ¿sí? Me ayuda además también a crear la aceptación o la distintividad. Y por supuesto que para crear pertenencia necesito tener símbolos. En el experimento de la cueva de los ladrones, si ustedes se dan cuenta, creaban banderas, ¿no? Creaban eslogans, cada uno usaba uniformes, tenían también frases, motes de competencia, ¿no? En ese caso. Pero, ¿qué símbolos tenemos en nuestras escuelas que nos ayuden a crear esto? Hay símbolos de arquitectura también, de lenguaje. Otra condición muy importante que debemos crear para el sentido de la comunidad es la influencia, y esta tiene que ver, maestras y maestros, con nuestro actuar. Por ejemplo, ¿qué tanto yo, como directora o director, estoy ejerciendo mi rol de influencia legítima? Es decir, de alguna manera, por normatividad o si seguimos la ley de la carrera de las maestras y de los maestros, si vemos el marco de excelencia de la función directiva, pues a la directora o al director le corresponden, por ley o por norma, impulsar estas acciones de inclusión. O sea, sí o sí lo tiene que hacer. Sin embargo, fíjense, quizá la directora o el director no tiene la experiencia haciéndolo. Y hay por ahí 2 que 3 maestras o maestros que pueden apoyar estas iniciativas y tienen un poder de expertos o de expertas. Y puede ser que a lo mejor haya maestras o maestros que sí conocen cómo hacerlo, pero no convencen tanto a las maestras y a los maestros. Y hay por ahí 2 que 3 compañeras o compañeros que cómo son buenas o buenos para decir qué se tiene que hacer, ¿no? Nunca falta en el grupo que si convencemos a esa persona, todas las demás se convencen. Entonces, vean ustedes cómo para poder crear el sentido de la comunidad, cada quien debe ejercer un potencial de influencia. Bueno, nuestra directora o director, insisto, por esta influencia legítima que tiene, que le da la ley, pues tiene que buscar la manera de promover estas influencias, ¿no? En la que cada quien también vaya abonando o aportando este sentido de influencia. Y obviamente otra de las condiciones para el sentido de la comunidad es la integración. La integración no se refiere al sinónimo, bueno, no al sinónimo, ¿verdad? No se refiere al, voy a decirlo así, al estadio previo a la inclusión, como algunas veces se veía, o si es que miráramos inclusión como un continuo y la integración fuera un previo, ¿no? Aunque nos referimos a otra manera.
Por integración nos referimos a organizar, integrar partes, reconfigurar segmentos que nos permitan mirar con claridad las necesidades de la comunidad, que nos permitan ver los valores que compartimos y los que no, y cómo podemos impulsar ambientes que puedan ajustar las personas, o a las, más bien, ambientes en donde las personas se puedan ajustar. Y muy importante, para crear sentido de comunidad, que también es importante para crear la sensación de inclusión, pues es crear la conexión emocional. Una escuela en donde se sienta confianza, en donde se sientan las interacciones sociales de calidad, la importancia de compartir. Vean, este autor habla del espíritu de honor o el alma, es decir, qué tanto nos sentimos conectadas o conectados con nuestro colectivo docente. Yo sé que es difícil, maestras y maestros. Vi muchas narrativas en donde me expresaban que a veces era complicado pues ayudar a las maestras y a los maestros a sumarse a estas iniciativas de colaboración, pero créanme, no les proyecté nada más esta idea del ejercicio del experimento de la cueva de los ladrones solo porque sí, sino para entender que incluso esos valores que han sido formados intencionalmente pueden modificarse si modificamos la perspectiva. Entonces, si creamos este sentido de comunidad, esas perspectivas en algún punto pueden cambiar. No les estoy diciendo que van a cambiar de la noche a la mañana, pero en la medida en la que hacemos de esto una acción sistemática, vamos a modificar estas condiciones. Eso, créanme que sí se los puedo asegurar. Fíjense, dice aquí la maestra Xochitl Martínez, dice, un ejemplo, tuve una alumna que en su casa hablan dialecto, una lengua originaria, lo que le llevó a cierta segregación por su forma de comunicarse. Se presentó el proyecto del maíz, comenté con la maestra que era una oportunidad para incluir a los padres de la alumna y que se realizaban actividades de identidad, costumbres, tradiciones, lenguas, entre otras. Afortunadamente los padres, la mamá apoyó, obteniendo un giro para la niña con sus compañeros y compañeras. Para con ella es una anécdota agradable. Sé que no hay mucho tiempo para compartirla. Maestra, muchas gracias, maestra Xochitl. Pero fíjense bien, la maestra logró crear un proyecto en donde una persona hizo que la familia participara, pero que además se reconociera sus diferencias, que sus diferencias la niña las reconociera como parte de su autoconcepto o su identidad y que las otras personas se sumaran. Y por otro lado, vemos a la maestra con este potencial de influencia, ¿no? Seguramente le comentó a la directora o director, oiga, podemos echar a andar este proyecto, ¿qué le parece? Y bueno, pues aquí tenemos el resultado. Pues muchas gracias, maestra, por compartirnos. Ya en un momentito vamos a conversar, maestras y maestros, pero hoy he querido ir compartiendo estas ideas, sobre todo porque ya pues estamos transitando en la última parte de este curso, ya nos queda solamente una sesión más y es importante ir tocando estos comentarios. Y entonces ahora sí, maestras y maestros, en términos de las barreras, otra vez vistas desde esta perspectiva de la cultura, pues sí hay que decir, ¿no? La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva nos da 3 tipos de barreras. Esta es una clasificación, hay muchas. Las estructurales, las que se refieren a estas condiciones económicas, políticas y sociales, como la distribución del ingreso, como las condiciones que generan pobreza o generan violencia, ¿no? Y que, bien decíamos, pues en muchas ocasiones están fuera de la escuela, pero que sin duda van a crear formas de actuar en las personas. Las barreras normativas, que son las que derivan de las leyes o de los ordenamientos, ¿no? Como por ejemplo, las clases comienzan a las 8 de la mañana, ¿no? Esa es una barrera o decir, pues las y los estudiantes tienen que salir al recreo a las 10:30 de la mañana. Bueno, no, no lo dice, ¿verdad? Pero en muchos casos es como una normativa muy, muy definida. O no sé, veíamos en un curso distinto como, por ejemplo, a veces se crean normativas sobre cómo deben estar ajustados los salones de clases, ¿no? Ah, pues la norma es que el maestro esté al frente y los pupitres estén en línea. Bueno, esas son normativas. Y estas normativas a veces omiten, invisibilizan o desprotegen del acceso de las y los estudiantes.
y las didácticas, las que tienen que ver con las acciones de enseñanza. Otra vez, las normativas también implican las culturales, ¿eh? Por ejemplo, les decía yo, veía en algunas narrativas que me comentaban, bueno, aquí no se valora que las niñas tengan que seguir estudiando. Esa es una barrera de tipo normativa. O aquí hay un pleito entre las diferentes religiones que se practican. Esa es una barrera normativa, ¿sí? Porque tienen que ver, si no con leyes, tienen que ver con entendimientos sociales de esa región. Bueno, ahora, maestras y maestros, hay otra clasificación. Personalmente, creo que esta clasificación es un poco más útil a veces para identificar, pero bueno, se las quiero compartir. Es la clasificación que nos comparte Puig de Lebol, que seguramente es la primera que conocimos. Cuando hablamos de barreras, por ejemplo, de metodológicas, pues hablamos precisamente de las barreras que vienen de desconocer un método en particular, ¿no? Por ejemplo, si estamos enseñando a una persona con discapacidad lectura y la escritura y la persona tiene discapacidad intelectual, bueno, ¿cómo le enseño? En muchas narrativas me hablaban de cómo muchos de ustedes superaron barreras metodológicas porque aprendieron la lengua de señas, aprendieron el método perceptivo discriminativo, o algunos me decían, bueno, es que yo tenía un estudiante de una lengua que no se hablaba en esa región y entonces utilizaron el apoyo de personas que la hablaban, bueno, desarrollaron el uso de algunos métodos. Las organizativas, que son las que tienen que ver con cómo está la escuela y cómo está el salón y cómo está la zona escolar, ¿no? ¿Qué hace falta modificar para que las barreras no existan? Esa también es, creo que, una forma muy útil de ver las barreras. Las actitudinales se refieren precisamente a cómo miro yo la relación con las personas. Una barrera actitudinal puede ser, híjole, es que yo tengo 30 estudiantes, ¿cómo quieren que conozca sus necesidades? Híjole, no, es que mi directora no va a querer que yo haga este ajuste. No, es que pues yo no tengo tiempo de andar haciendo ajustes al currículo, ¿no? O las mamás o los papás, no, es que no se preocupe, nada más con que venga aquí y esté 6 horas, ya no me importa si aprende. Esas son barreras actitudinales. Y las barreras de conocimiento, que estas, fíjense, son muy interesantes, porque no se refieren en sí mismas a un conocimiento de la teoría, sino al conocimiento de las necesidades. Mm, por ejemplo, y ahí vuelve este caso, últimamente se han dado muchas circunstancias de estudiantes que tienen, pues ya que presentan algunos síntomas, por ejemplo, de ansiedad, algunos síntomas incluso pues ligeros sobre una depresión quizás cíclica, ¿no? Pero yo no lo sé como maestra o como maestro. O sea, yo solo veo a Juan que se está durmiendo en la clase. O yo solo veo a Rodrigo que tiene 13 años y que se porta rebelde, ¿no? Pero desconocemos que esas conductas son resultado de una condición subyacente, ¿sí? Por ejemplo, en las niñas o los niños pequeños, la ansiedad se manifiesta generalmente con cansancio. En las personas adolescentes, adultos, la depresión se manifiesta con enojos, ¿no? O con excesos, ¿no? Pues de ira. No conozco qué le pasa. Es que, pues María no lee ni escribe, ¿no? Pues yo creo que es floja. No. Oiga, señora, María no lee y escribe. Es que sabe que, fíjese que desde que estaba en la primaria, eh, le hicieron una evaluación y pues descubrieron ahí que tiene algunas dificultades en la integración perceptivo-motriz, ¿no? Y que esas son resultado de una condición funcional del sistema nervioso. No conocemos con quiénes estamos, ¿sí? Es que yo veo que María se duerme, pues es que su papá se fue a los Estados Unidos, ¿no? Conocimiento se refiere a lo que sé sobre la persona, sobre el contexto, ¿sí? Y esa es otra clasificación de las barreras. Ahora, generalmente un instrumento para detectar las barreras y que otra vez en esta estrategia de por ti es nuevamente reutilizado, es el índice, porque además el índice es una buena práctica recomendada internacionalmente.
Sin embargo, y otra vez regreso al planteamiento que decía la supervisora la sesión pasada. Bueno, todas y todos podemos conocer el índice, ¿no? Pero hay que recordar que el índice no es una receta, sino que es un proceso para identificar barreras. Y miren, me tomé nada más como el atrevimiento de colocar este recordatorio, porque sé que en muchas escuelas hay como una distribución masiva de, bueno, contesten esto y crucen datos y listo, ¿no? Pero yo sé que ese es un recurso útil y efectivo, pero también recuerden que el índice es parte de un proceso de sentarse, escuchar y a dialogar con la comunidad. Y por eso acá, de hecho, en nuestra plataforma o en el aula, está presente el índice como parte de una buena recomendación para identificar las barreras, pero otra vez, como este curso estamos mirando a la barrera o a la inclusión desde el punto de vista de la cultura, es importante recordar que el índice se debe aplicar mmm, no solamente como la distribución o la respuesta masiva. Fíjense bien, aquí les pongo en el recuadro las 5 etapas por las que atraviesa el índice y 5 grandes recomendaciones preparativas que nos proponen Wood y Ainscow. Nos dicen, antes de todo, primero hay que conformar un grupo de trabajo. La misma aplicación del índice necesita que haya un grupo de maestros o de maestros que se van a encargar de todo el proceso, porque otra vez es un proceso de diagnóstico, ¿sí? Es un proceso de autodiagnóstico y por lo tanto, pues no es así como de, tu director, tu secretaria, ve y distribuye esto. No, un grupo de maestras y de maestros que además van a desarrollar previamente un proceso de sensibilización. Si a mí me dan un instrumento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo les pongo el caso del instrumento de Jensen. Si ahorita se los pongo y les pregunto, oigan, ¿qué tanto este grupo se siente querido o los estoy impulsando a hacer ustedes? A lo mejor algunos me dirán un poco y yo espero que digan nada. Y si les pregunto por qué responden un poco, dirán, bueno, porque aunque no somos un grupo como tal, que nos veamos todos los días, estar aquí me ha hecho pensar que yo tengo que poner en forma mi práctica. Y eso me ha ayudado a sentir que pues estoy desarrollándome o que tengo que hacer algo por mi comunidad escolar, ¿no? Entonces, necesitan maestras o maestros que sensibilicen un poco a la comunidad para decir por qué estamos aplicando el índice, ¿no? Pues porque es importante saber cómo somos todas y todos, qué sentimos, qué percibimos, porque aquí todas las visiones son importantes. Ahora, hay que explorar primero, antes de aplicar el índice, qué entendemos por barrera, qué entendemos, por ejemplo, por inclusión, ¿no? Digo, si no sabemos, pues obviamente tampoco vamos a poder identificar barreras. Y por supuesto, y otra cosa, vemos el índice ahí como un montón de cosas, pero yo les decía, y regreso a este principio, no hay escuela en donde no se necesite inclusión, ¿no? En todas las escuelas habrán prácticas más o menos inclusivas, otra vez, porque la necesidad que tenemos es que seamos inclusivas, inclusivos, pero como las personas somos muchas con múltiples necesidades, bueno, pues no es posible verlas todas al mismo tiempo. Entonces, en nuestra escuela habrá indicadores que sean más útiles de valorar unos que otros. Por ejemplo, pongo un caso, si en mi escuela yo estoy viendo que todas las maestras y todos los maestros para empezar no se sienten bien o no se llevan bien, pues quizá voy primero a aplicar los indicadores que evalúan a mi práctica antes de evaluar a las y los estudiantes. Y esa es una decisión que toma este grupo de trabajo. Y finalmente, pues ahora sí, este grupo de trabajo ya se encarga o se ocupa de la implementación, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que usemos el índice solamente o de manera contraria a como en este momento tal vez lo estamos llevando, pero quizás si queremos mirarlo desde el punto de vista de la cultura y un poco ser más sistemáticos, pues podríamos utilizar quizá alguna recomendación como la que les estoy presentando. Y ahora, maestros y maestros, ya sea que apliquemos el índice o no, ya sea que utilicemos otros instrumentos para detectar barreras, ahí en el aula virtual también encuentran otro instrumento que de hecho propuso la Secretaría de Educación Pública para detectar las barreras de Covarrubias, que creo que puede ser muy útil.
Yo quiero dejarles a ustedes para la reflexión este cuadro, maestras y maestros. Y fíjense bien, este cuadro nos lleva a pensar que la barrera no es solamente la identificación de una fuerza extraña. La barrera siempre tiene que mirarse. Acuérdense lo que les dije hace rato, la barrera impide la participación. Es cuando hay una barrera, cuando hay algo que impide la participación. Si no está impidiendo algo, no es una barrera. Así. Si no impide algo, no es una barrera. Entonces, yo tengo que primero mirar qué es lo que las personas no están logrando como participación. Por ejemplo, en el caso que he estado llevando en toda esta sesión, en la escuela se dieron cuenta que las y los estudiantes faltaban porque vivían lejos. Ahí está el efecto de la barrera. Entonces, ¿cuál es el efecto que produce? Pues impide que los estudiantes lleguen a la escuela. ¿Y qué es lo que lo está impidiendo? El horario. Iniciar a las 8 de la mañana impide que todas, voy a poner un caso, no fue así, pero que el 40% de los estudiantes no llegan a las 8 porque viven lejos de la escuela. Esta es una barrera del contexto escolar porque habla del contexto de todos los grupos y es de tipo normativa, porque el horario está establecido así, a partir de las 8 de la mañana. Y me dirán, bueno, es que sí, también como maestra, como maestro, a mí me contrataron para empezar a dar clases desde las 8, sí, sí, y eso yo lo entiendo. Pero entonces, ¿qué acuerdos podemos tomar? Sí, toda barrera necesariamente se refleja en el efecto negativo que produce, ¿no? Los estudiantes, las estudiantes no aprenden a leer y escribir, ¿sí? No aprenden a leer y escribir. Ese es el efecto. ¿Cuál será la barrera? Ah, pues es que la verdad no estoy siguiendo un método, ¿sí? No estoy siguiendo un método apropiado para las necesidades de estas o estos estudiantes. Entonces ahí la barrera, que es este desconocimiento de un método, es parte del contexto áulico y es una barrera que está dentro del tipo didáctico o dentro del tipo metodológico en la otra clasificación. Ah, veo que las mamás y los papás tienen total desinterés en crear vínculos pedagógicos con la escuela, ¿no? Sí, total desinterés es una barrera relacionada con la actitud, ¿sí? Que está dentro del contexto escolar y que obviamente pues es de tipo actitudinal, ¿no? O de tipo normativa. ¿Por qué digo normativa? Bueno, porque quizá hay una norma social, una norma cultural de que ahí las mamás y los papás no se involucran. Y a veces estas normas no son necesariamente escritas, ¿verdad? Me ha tocado conocer contextos en donde pues las mamás llegan los días de las boletas y van y le reclaman a la maestra o al maestro, oiga, ¿por qué mi hijo sacó 8? No, pues es que su hijo no participó, mire, le mandamos varios comunicados, la citamos. No, es que yo no puedo venir a la escuela más que a recoger las boletas. Bueno, hay una declaración no escrita, pues de que las mamás y los papás no se involucren, ¿sí? Entonces ahí estamos mirando claramente el efecto, estamos mirando el contexto y estamos mirando el tipo. Ahora, ¿por qué necesito mirar el efecto? Porque eso es lo que tengo que eliminar. Tengo que eliminar pues que las y los estudiantes no aprenden a leer y escribir, ¿no? Tengo que eliminar la actitud de las mamás, ¿no? O de los papás por no asistir, ¿no? Tengo que eliminar ese horario que impide a las y los estudiantes llegar o participar. Es una forma, maestras y maestros, de poder tener este análisis, pues quizá organizado acerca de las barreras para el aprendizaje y la participación. Y otra vez, recordar que cuando yo miro lo que la barrera está ocasionando, pues ahí voy a plantear dos cosas. ¿Qué es lo que tengo que ajustar en la organización de la escuela? Crear una norma, ¿no? Difundir una información, un conocimiento, o qué tipo de apoyos requiere la persona. Por ejemplo, en el caso
de los estudiantes, de las estudiantes que no pueden llegar a las 8, se requiere un ajuste en la organización. Quizá la directora o el director va con la supervisora o el supervisor y le dice, oye, mira, tenemos este problema, puede ser que las y los estudiantes lleguen a las 9 de la mañana. Quizá el supervisor dice, híjole, no sé cómo resolverlo, voy con la jefa o el jefe de sector, ¿no? Si es así, si es federalizado, si es estatal, bueno, pues voy a preguntar al departamento de supervisión, ¿no? Y tal vez el del departamento de supervisión va a decir, bueno, yo le voy a preguntar a la jefa o jefe de departamento o al subdirector técnico o al director general de manera concreta. Y entonces llegamos a un análisis, pero fíjense, eh, esta gestión obedece a que queremos eliminar una barrera y obviamente tenemos que plantear cuál es la necesidad. Entonces, esa barrera, la del horario, la eliminamos con un ajuste, ¿sí? Pero hay otras barreras como la de el que yo desconozco un método para enseñar lectura y escritura que requieren un ajuste. ¿Cuál es el ajuste? Bueno, pues que yo tenga que formarme para conocer este método, a lo mejor para plantear este caso y que en una comunidad de aprendizaje podamos resolver esta situación. Pero por otro lado, requiero darle apoyos a las personas. El apoyo es el que yo directamente le doy a María, porque María, además de que requiere un método específico, requiere que con ella me pase más tiempo explicando las indicaciones. El apoyo es el que le doy a Rodrigo, porque quizá Rodrigo, además del material que ya diseñé, requiere que la letra que utilice para el material sea más grande. El apoyo que le doy a todo el grupo, porque quizá estoy creando un acceso universal, un diseño universal para que todas y todos participen. Entonces, los ajustes se hacen al contexto, los apoyos se dan a las personas. Cuando detecto la barrera, yo puedo mirar cuál es el efecto negativo, qué ajustes tengo que hacer al contexto, qué apoyos quizá tengo que ofrecer a la persona y así transito, como lo vemos en la diapositiva, de un estado actual en donde hay barreras a un estado futuro en donde ya no hay barreras. Bueno, la barrera se está eliminando, pero además la persona va aumentando sus habilidades, sus cualidades, su desarrollo. Y esto, maestras y maestros, me lleva a reflexionar en este punto, en la calidad de vida, que es otro de los temas que ustedes han podido revisar ahí en su aula virtual. Eh, las y los estudiantes, cuando experimentan una barrera, fíjense bien, no digo que ellos los tienen, cuando experimentan la barrera porque no pueden participar, pues obviamente tienen efectos negativos en su calidad de vida. Fíjense, más allá de que no sientan identidad, de que no desarrollen su autoconcepto, de que se sientan excluidos del grupo, más allá de todo eso, ¿cómo afecta la calidad de vida la presencia de una barrera? Y fíjense bien, aquí les presento un modelo de calidad de vida que proponen Shalok y Verdugo. Y es un modelo que nos hace pensar, bueno, que la educación, incluso a veces comparábamos este modelo con algunas propuestas de la nueva escuela mexicana y coincidíamos. Entonces, esa barrera, ¿en qué más incide? Por ejemplo, incide en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, si mi estudiante no aprende a leer y escribir, ¿eso le causa un efecto en cómo se relaciona con las demás personas? Una maestra escribía en su narrativa, tengo en mi grupo a una alumna que le cuesta trabajo leer y escribir. Y otra alumna le dice, yo no trabajo con la que no sabe. ¿No? Sin duda esto está creando también alteraciones en su calidad de vida y en la calidad de vida del grupo, ¿no? La presencia de esta barrera crea, por ejemplo, dificultades en el desarrollo físico, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación. Es muy curioso, había muchas personas que relataban como un problema, entre muchos, las cuestiones que tienen que ver con la salud física, ¿no? Algunos hablaban como cuestiones de obesidad en sus salones, en sus escuelas. Bueno, la barrera tiene que ver con esto, ¿sí? Miren, les voy a poner un ejemplo quizá muy superficial, pero hay escuelas en donde se les ha prohibido a las mamás llevarles el desayuno a los niños a medio recreo, ¿no? Y entonces, pues se privilegia la venta de algo, ¿no? A pesar de que por normativa ya no debe haber venta de nada chatarra en las escuelas. Bueno, ¿y esto cómo lo estamos mediando con la comunidad? ¿Sí?
O incluso, a lo mejor, digo, no se vende en la escuela, pero tampoco las mamás tienen tiempo de preparar y pues le dan cualquier producto a los estudiantes, a las y los estudiantes. Fíjense que hace como unos 3 o 4 meses estuve haciendo una observación en una comunidad a propósito de las cuestiones de alimentación. Y fíjense que noté que en muchos casos las mamás tenían muy buena intención de ofrecer alimentos saludables a sus hijos, pero detecté que no sabían cómo hacerlo. Y entonces decían, bueno, es que yo le doy esta gordita que es maíz y tiene frijol, pero la pasaban por aceite que habían utilizado, ¿no? Varias veces o la bañaban con aceite porque de verdad las señoras pensaban que no había otra manera de hacerla gordita si no era pasándola por el aceite. Entonces, fíjense bien, en ese caso, pues a lo mejor hay no sé, yo decía, bueno, falta como un curso para las señoras para que sepan también cómo cocinar, porque bueno, digo, con el respeto a la tradición, pero también había una falta de desinformación sobre cómo cocinar los mismos productos, pero quizá reduciendo el aceite, o quizá reduciendo el uso, no sé, de manteca para freír los frijoles. Digo, saben deliciosas así las gorditas, ¿no? Pero quizá enseñarnos también a cocinar es necesario, ¿no? Entonces es muy importante, maestras y maestros, que podamos estar en esta sintonía. La barrera para el aprendizaje no solamente causa un efecto negativo en lo inmediato en la escuela, sino en el futuro para la calidad de vida, maestras y maestros. Y bueno, con esto estamos ya cerrando esta sesión, maestras y maestros, una sesión, insisto, en la que estamos reflexionando sobre estos esquemas de las barreras para el aprendizaje y la participación, pero otra vez desde el punto de vista de la cultura, que eso es lo que se me hace muy importante, porque bueno, esta acción formativa sí está pensada, no en el método del index, no en el método de la enseñanza de la barrera, sino en esto que ustedes seguramente ya saben hacer, ¿cómo lo podemos mirar con un cambio de perspectiva y de valores? Pues maestras y maestros, yo les pido que en estos minutitos que nos quedan, por ahí, a las personas que todavía nos siguen, pues en el chat, que nos apoyen con un comentario. Pues me gustaría abrir el micrófono para unas 4 participaciones muy breves, que me ayudaran así con una frase. Me gustaría cerrar hoy con una frase que resumiera un poco la idea que se llevan con esta sesión. Así que por ahí si tenemos 4 participaciones así rápidas para ir cerrando ya este ejercicio de la segunda semana ya de este curso. Por ahí si hay alguna manita. Bueno, tengo ahí a la maestra Lucía Fuentes que puso un corazoncito, maestra, pero pues yo le abro el micrófono a usted, maestra Lucía, que nos puso un corazoncito. Una idea, maestra, con la que podamos ir cerrando y despidiendo esta sesión sincrónica. Maestra Lucía, buena tarde. Buenas tardes, maestro. Pues mire, afortunadamente ahorita con la estrategia por ti, porque evidentemente todos estos materiales, si podemos darnos cuenta, tienen muchos años en los cuales se supone que tendríamos que estarlos trabajando, pero infortunadamente no nos damos el tiempo para poder realizarlo. Y de la misma manera, no solamente es dar respuesta a estos documentos y interpretar resultados, sino aplicarlos, ¿sí? Buscar las soluciones, evidentemente, pues para bajar estas barreras de aprendizaje. Desde el ciclo pasado, tuvimos este acercamiento para los instrumentos de las VAP y les decía, por ejemplo, a mis docentes, yo soy ATP, en ese momento no tengo supervisora y hago la función como tal, y les decía, en el caso de la dimensión didáctica, el que el docente no se actualice es una barrera para los alumnos. Sin embargo, pues es muy difícil obligar a las maestras que lo hagan, ¿no? Sin embargo, pues se promueve y se busca la manera de que lo hagan. Y bueno, tenemos un compromiso, yo creo que todos los actores, inmersos en la educación para que estas barreras, pues, en algún momento de la vida puedan eliminarse por completo. Con eso me quedo. Exacto, maestra. Muchas gracias, maestra. Y justo, Sí. bueno, la maestra le toca ahí hacer doble función, pero me parece que de alguna manera nos habla también de la importancia de seguir cambiando las perspectivas y otra vez revalorar la experiencia. Ella bien dice, estos instrumentos los conocemos de hace tiempo,
ya tenemos ese nivel de avance. Ahora vamos a pasar a otra forma de análisis en nuestra práctica. Muchas gracias, maestra, por compartirnos. Maestra María de Jesús, yo me he estado refiriendo a usted muchas veces en esta sesión por lo que nos ha dicho. ¿Con qué cerramos esta sesión, maestra María de Jesús? Gusto en saludarla. Igualmente, gusto saludarlo y bueno, excelente ponencia. Y nos hizo estas casi 2 horas, pues una recapitulación de todo lo que estamos tratando de enmarcar en el terreno de la práctica con la estrategia por ti, con este programa estatal que está respondiendo, está vinculado con la estrategia nacional, con la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, ENEI. Bueno, yo que brevemente diría que la inclusión es asumir que la diversidad es parte de la vida en comunidad. No es nada sencillo porque usted lo remarcó muchas veces y efectivamente. Creo que la tarea que nos corresponde a los asesores, a los que no estamos frente a grupo, pero que estamos haciendo las funciones institucionales de supervisión, de apoyo, de acompañamiento, creo que lo que nos toca muchísimo es un binomio que yo pienso que es indisoluble y es el que va permitiendo a la gente tener apertura de todo lo que implica, porque definitivamente pensar desde la perspectiva del alumno, como la imagen que usted nos enseñó, pensar desde la perspectiva del alumno, desde la necesidad del alumno, no es tarea sencilla. En la escuela tradicional, siempre la enseñanza o la perspectiva de la planeación es desde lo que el maestro cree que sus alumnos necesitan o desde lo que él domina finalmente. Claro. Y no desde el otro lado de la barrera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la recapitulación que usted hizo a través de su ponencia fue muy buena. Y el binomio al que yo me refiero al binomio información y sensibilización. No podemos, tenemos que mantener a los compañeros bien informados porque todo esto también implica un cambio de paradigma, un cambio de referentes. Y bueno, pues algunos por ahí escuchaba que tienen muchos años que no se actualizan, muchos años que ya no, disculpe la expresión, ya no brincaron, pues tal vez se quedaron en lo que fueron las adecuaciones curriculares, ¿sí? Y ya no pasaron a otro, ya no transitaron hacia otras formas de atender a la diversidad. Y esta nueva no es sencilla, porque le vuelvo a repetir, implica pues mezclar cuestiones metodológicas con cuestiones jurídicas, pero también con cuestiones que tienen que ver con la conciencia, con la ética profesional, con la capacidad de decidir y en la participación, pues de que se eliminen las barreras. Y como usted bien lo dice, las barreras no las tienen nuestros alumnos, nosotros las hemos ido construyendo, ¿no? Claro. Desde la función que desempeñamos, en este caso en la escuela. Gracias. Gracias, maestra María de Jesús, como siempre, por sus comentarios. Y me quedo con dos cosas, con esto que comentaba al final la maestra. Cuando construimos barreras, no siempre tenemos este nivel de conciencia, ¿eh? Recuerden que muchas de ellas, y esto es lo que plantea la nueva escuela mexicana, se han construido por estas viejas prácticas. Y de ahí lo que comentaba la maestra, la importancia de la actualización, de mirar el mundo de otra forma. Y bueno, saber que precisamente nuestra misión está en ir detectando esas barreras y pues quizá con el tiempo irlas derribando. Y otra cosa que me gustó mucho y que recordé es la palabra empatía. Cuando la maestra habla precisamente del rol del docente o de la docente para asumir la perspectiva del estudiante, esa es la definición psicológica de empatía, asumir la perspectiva de la otra persona. Y eso es lo que precisamente enmarca la inclusión. ¿Cómo voy a saber lo que Juan, María, Rodrigo necesita? Poniéndome en su perspectiva, que a veces, digamos, de forma llana lo ponemos como en los zapatos de la otra persona, ¿no? Es decir, cómo esa persona ve el mundo, cómo María ve el mundo, cómo Rodrigo ve el mundo, así voy a conocer las necesidades. Y en este sentido, otra vez, me gusta remarcar que en esta acción formativa el punto es reflexionar en la cultura inclusiva desde estos ámbitos de cómo la inclusión
pues es más allá que solo un recuento de las barreras, ¿no? Tiene que ver con nuestra formación, con la reflexión en nuestras prácticas, con la empatía, en fin. Maestra Xóchitl Martínez Vela, bienvenida. ¿Con qué se va esta tarde? Buenas tardes. Buenas Mire, tardes, maestra. como maestra de USAER, creo que uno de los cambios más grandes que se han venido dando en los últimos años es esa apertura de trabajo colaborativo con el maestro de regular. Ah, hasta hace algunos años, el maestro de regular, pues de alguna manera, se molestaba con el maestro de USAER porque prácticamente decíamos, vas bien, échale ganitas, síguele, ahí vamos. Cuando el maestro de USAER logra involucrarse de forma directa con el maestro, con el padre de familia y sobre todo con los niños, pues la respuesta va a ser muy favorable. Pero para eso, yo como maestra de USAER, en mi experiencia, he tenido que analizar al maestro porque el maestro tiene sus propias necesidades, sus propias barreras. Saber cómo llegarle para lograr esa empatía con el maestro y poder trabajar juntos. Esto que nos dicen, por primera vez creo que las directrices de educación especial se están tomando en cuenta, porque muchas de las cosas que hoy la nueva escuela mexicana está manejando, educación especial ya llevaba desde antes. Sin embargo, pues al maestro de regular, pues sí le costó mucho trabajo, lo han escrito ahí en el chat, ¿no? O sea, por ahí hasta un maestro o maestra escribió, pues yo ni sabía que existía el índice, ¿no? Sí, o sea, y es una realidad, ¿no? Porque a veces nosotros trabajamos o cada quien trabaja desde su trinchera y es la primera vez que logramos estar haciendo un trabajo colaborativo, pero con respeto y con comunicación. Eso es lo más difícil que ha sido. ¿Por qué? Porque pues como maestros luego decimos, no, pues lo que tú me dices no está bien, ¿no? Y por primera vez hemos tratado, bueno, yo he tratado de encontrar las palabras para llegar a los maestros y decirles de que sí se puede, porque precisamente desde la primera sesión, pues es muy fácil entrecomillado, saber que voy a trabajar diferente cuando tengo un alumno con una discapacidad. Claro. Es difícil encontrar y jerarquizar las prioridades cuando enfrentan barreras para el aprendizaje. ¿Y cuáles puedo yo hacer o resolver y cuáles definitivamente no? Porque hay algo que nosotros tenemos, que es una limitante. Entonces, yo siempre les he dicho, bueno, si la limitante son los padres, pero tú tienes un horario y en esas 4 horas que le das al niño, aprovéchalas, porque sabes que es lo único que se va a llevar. Entonces, vamos a darle todo al niño en esas 4 horas o 4 horas y media. ¿Cómo? Pues colaborando, pero así, de manera directa. Y algo que yo dije desde la sesión pasada o que escribí en el chat, yo no tengo alumnos con discapacidad. Yo tengo alumnos, hasta les digo a los maestros, yo creo que bastante se quebraron la cabeza a los papás para ponerles un nombre, para que yo llegue y los etiquete. Yo creo que lo primero que podemos hacer es empezar a ver a los niños como eso, como seres humanos. Claro. Que tienen muchas habilidades, muchas capacidades y que también tienen áreas de oportunidad. Pero no conozco a nadie que no las tengamos. Gracias. Muchas gracias, maestra Xóchitl, por su participación, por su comentario. Fíjese que con esto, para ir cerrando, me quedo con una reflexión y que tiene que ver con la perspectiva legal que hace rato también tocaba la maestra María Jesús. Eh, a veces vemos a las niñas, a los niños, a las y a los jóvenes como sujetos de apoyo porque no pueden, porque están muy pequeños. Y no olvidamos que ellas y ellos son sujetos de derechos. Y cuando hablamos de que son sujetos de derechos, hablamos de que son sujetos del derecho a la vida, a la recreación, a la participación, a disfrutar. Y parte de ese derecho implica ser vistos como personas. Y lo que me da la maestra Xóchitl ahorita, lo que nos ofrece es recordarnos eso, y que creo que no lo hemos colocado de plano aquí. Las personas son personas y nos toca a nosotras y a nosotros conocer sus necesidades. Sí, quizá puedo mirar que un estudiante tiene algo que parece diferente, pero justamente esa diferencia es la que será aprovechada y la que merecerá el respeto de las demás y los demás. Quizá puedo ver a alguien que sea muy sobresaliente en el salón de clases,
pero esa diferencia es la que tengo que aprovechar para que otras personas vayan creciendo. Quizá hay una persona que no puede cambiar su uniforme u otra que habla diferente, pero esa diferencia es no la que nos hace una persona extra o del montón o de un grupo. Por eso a mí tampoco me gusta mucho esta idea de grupo vulnerable, ¿no? Es lo que me hace persona. Y ahora, ¿qué me ofrece el contexto para que esas condiciones no sean vistas como un prejuicio? Las condiciones de inclusión. Así que muchas gracias, maestra Xochitl, por recordarnos que aquí trabajamos con personas, con María, con Juan, que María y Juan probablemente no tienen, bueno, más bien no tienen un déficit funcional, no hay una barrera que promueva la discapacidad, ¿no? Que son María y Juan, ¿no? Y que son tan personas como cualquiera de nosotras y de nosotros. Muchas gracias, maestra Xochitl, y muchas gracias, maestras y maestros, a todas y todos ustedes que nos han dado la oportunidad de estar con ustedes en esta sesión sincrónica. Gracias por todos sus comentarios, los apreciamos muchísimo y de la misma manera recordarles que pues estamos ya en el trayecto de la última semana de esta acción formativa, así que no olviden por ahí su producto número 3 y pues ya también quienes lleven ahí el adelanto, comenzar con el producto final. Esta semana estarán por ahí mirando ya sus calificaciones reflejadas. Creo que van muy bien, la verdad es que quiero felicitarles por sus reflexiones, sigan compartiéndolas y sobre todo sigamos poniéndonos en marcha para formar en conjunto comunidades más inclusivas, comunidades en las que valoremos la diversidad y por supuesto promovamos la participación de todas y todos. Esta es una acción formativa que llega hasta ustedes gracias a la Secretaría de Educación de Veracruz, la Subsecretaría de Educación Básica, la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial y la Fundación de la Universidad Veracruzana. Les apreciamos mucho su presencia y los espero el próximo lunes a las 5 de la tarde. Que tengan buena semana, maestras y maestros. Un placer. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.